Un monarca tan obsesionado con las mujeres que perdió todo. Un matrimonio secreto que cambió Inglaterra para siempre. Y una maldición que aniquiló a toda una dinastía completa. Esta es la historia de Eduardo IV, el rey medieval que demostró que tus decisiones en la alcoba pueden costarte el trono, tu legado y la vida de tus propios hijos. Y créeme, el final de esta historia te dejará sin palabras. Imagina esto. Es el año 1461. Inglaterra está desgarrándose en pedazos durante las guerras de las Rosas. Dos familias nobles combatiendo por el poder supremo. El caos reina por todo el país. Y en medio de este infierno, sube al trono Eduardo IV. Tiene apenas 19 años. Mide 1,93 m. Y según absolutamente todos los testimonios de la época, era devastadoramente atractivo. Estamos hablando de un supermodelo medieval. Un cronista de la época lo describió como el príncipe más hermoso que la cristiandad había visto en su generación. Otro escribió que era imposible encontrar un hombre más apuesto en toda Europa. Pero aquí viene lo interesante sobre Eduardo. No solo era atractivo, él lo sabía perfectamente, y estaba a punto de aprovecharlo de maneras que harían que los escándalos modernos parecieran cuentos infantiles. A los pocos meses de convertirse en rey, los rumores comenzaron a extenderse como pólvora por Londres. El joven monarca tenía un problema grave. Bueno, en realidad varios problemas. Y todos tenían algo en común. Eran mujeres. Su propio historiador de la corte escribió años después que Eduardo estaba completamente dominado por el deseo carnal y que perseguiría a cualquier mujer que captara su atención, sin importar su posición social o si estaba casada. Pero esto no era simplemente un rey disfrutando de ciertos privilegios. Esto era una obsesión a un nivel completamente enfermo. Entonces, ¿cómo seducía mujeres un rey medieval? Eduardo tenía un sistema, y era perturbadoramente calculado. Primero venían las promesas. Eduardo prometería matrimonio, títulos nobiliarios, tierras, lo que fuera necesario para conseguir su objetivo. Un cronista señaló que perseguía sin ninguna discriminación, tanto a casadas como a solteras, a nobles y a plebeyas por igual. Les susurraba promesas dulces sobre convertirlas en reina, sobre hacer poderosas a sus familias, sobre cambiar sus vidas para siempre. Y luego, una vez que conseguía lo que quería, la mayoría de estas promesas se desvanecían como humo en el viento. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Eduardo no actuaba solo. Tenía cómplices. El principal entre ellos era William Hastings, Lord Hastings, su mejor amigo y compañero de aventuras nocturnas. Estos dos merodeaban juntos por Londres en busca de mujeres atractivas. Tenían toda una red de intermediarios que identificaban posibles conquistas y organizaban encuentros secretos en las sombras. Un relato describe cómo Eduardo se disfrazaba y visitaba a las esposas de los comerciantes mientras sus maridos estaban fuera de la ciudad. Otro cuenta cómo convocaba a mujeres a cámaras privadas en la Torre de Londres. Esto no era un rey disfrutando de privilegios reales. Esto era depredación sistemática con todo el peso del poder real respaldándola. El cronista francés Philippe de Comines, quien conoció a Eduardo personalmente, escribió que el rey se entregaba enormemente al deseo carnal, a la vanidad y a una vida completamente disoluta. Ahora bien, en el año 1464 sucedió algo que lo cambiaría todo absolutamente. Eduardo se enamoró perdidamente de una mujer llamada Elizabeth Woodville. Ella era viuda. Era una plebeya según los estándares reales. Y lo más escandaloso de todo, ella le dijo que no. Esto jamás le había pasado a Eduardo. Todas las demás mujeres habían sido coaccionadas, habían recibido promesas de matrimonio que nunca se cumplieron, o simplemente no podían negarse a un rey. Pero Elizabeth se mantuvo firme. Nada de matrimonio, nada de intimidad. Punto final. Entonces Eduardo hizo algo completamente demente. Realmente se casó con ella, en secreto, al amanecer, casi sin testigos.
el 31 de mayo de 1464, Eduardo IV, rey de Inglaterra, se casó con Elizabeth Woodville en una ceremonia privada que no se reveló durante 4 meses completos. Cuando finalmente la noticia salió a la luz, fue como un terremoto político. Los consejeros de Eduardo estaban furiosos. Su partidario más poderoso, el conde de Warwick, había estado negociando el matrimonio con una princesa francesa. La nobleza estaba indignada de que su rey se hubiera casado tan por debajo de su posición, pero a Eduardo no le importó en absoluto. Finalmente había conocido a alguien a quien no podía manipular, y eso lo enloquecía. Pero aquí viene el giro que la historia recuerda. Este matrimonio probablemente era ilegal desde el principio. Y antes de continuar, tómate un segundo para decirnos en los comentarios qué piensas de todo esto. Leemos cada uno. Si historias como esta te fascinan, suscríbete al canal. Ahora sigamos. Años antes, Eduardo había usado su táctica favorita con una mujer llamada Eleanor Butler. Era la hija del conde de Shrewsbury, joven, hermosa y profundamente religiosa. Eduardo le prometió matrimonio, y según la ley canónica de la época, una promesa de matrimonio seguida de consumación realmente constituía un contrato matrimonial legalmente vinculante. ¿Se acostó Eduardo con Eleanor Butler bajo una promesa de matrimonio? Toda la evidencia sugiere que sí. Múltiples fuentes del periodo mencionan este precontrato. El obispo Robert Stillington más tarde testificó bajo juramento sobre su existencia. Si esto era verdad, significaba que el matrimonio de Eduardo con Elizabeth Woodville era bígamo desde el principio, lo cual significaba que sus hijos, incluyendo al futuro Eduardo V, eran completamente ilegítimos. Esto no era solo un escándalo, era una crisis constitucional esperando explotar en cualquier momento. Pero hablemos de las otras mujeres, porque Elizabeth Woodville no frenó mucho a Eduardo. La más famosa fue Jane Shore, la esposa de un rico comerciante de Londres. Eduardo la persiguió implacablemente, y ella eventualmente se convirtió en su amante oficial. A diferencia de la mayoría de las conquistas de Eduardo, Jane aparentemente sentía afecto genuino por el rey, y él por ella. Cuando Eduardo murió, ella estaba verdaderamente devastada. Luego estaba Elizabeth Lucy, quien le dio a Eduardo al menos un hijo. Había la hija de un conde cuyo nombre fue protegido por las fuentes, pero a quien Eduardo sedujo con promesas que nunca cumplió. Los relatos contemporáneos mencionan a numerosas otras mujeres, la mayoría sin nombre, muchas casadas. Tomás Moro, escribiendo una generación después, describió cómo Eduardo decía que tenía 3 concubinas principales que sobresalían en diferentes cualidades. Una la más alegre, otra la más ingeniosa, y la tercera la más santa de las cortesanas del reino. Este no era un rey con una amante, era un rey manejando toda una rotación sistemática. Eduardo murió en 1483, a los apenas 40 años. Algunos historiadores sugieren que su estilo de vida excesivo contribuyó a su muerte temprana, pero la verdadera maldición fue lo que sucedió después. ¿Recuerdas ese precontrato con Eleanor Butler? El hermano de Eduardo, Ricardo III, lo usó para declarar ilegítimos a los hijos de Eduardo. El hijo de 12 años de Eduardo, quien brevemente se convirtió en Eduardo V, y su hermano pequeño, fueron declarados bastardos, removidos de la línea de sucesión y encarcelados en la Torre de Londres. Nunca fueron vistos con vida nuevamente. Los príncipes en la torre, como llegaron a ser conocidos, fueron casi con certeza asesinados. Las decisiones lujuriosas de Eduardo décadas atrás habían proporcionado la justificación legal para la destrucción de sus propios hijos. Pero esto se pone peor todavía. La familia de Elizabeth Woodville, elevada por su matrimonio al rey, fue destrozada completamente. Su hermano y su hijo de su primer matrimonio fueron ejecutados. La facción Woodville fue aniquilada, y la dinastía que Eduardo había fundado
colapsó en el caos que terminó con la toma de poder de los Tudor en 1485. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? A Eduardo IV se le entregó un reino en bandeja de plata. Fue bendecido con apariencia física y encanto natural. Se le dieron todas las ventajas posibles. Podría haber sido uno de los más grandes reyes de Inglaterra, y en algunos aspectos lo fue. Era un comandante militar brillante. Era un político astuto y calculador. Pero su incapacidad para controlar sus apetitos destruyó vidas, desestabilizó su reino, y finalmente consumió a sus propios hijos inocentes. Su matrimonio secreto, nacido de la obsesión, proporcionó la excusa perfecta para el asesinato de su hijo. Sus innumerables aventuras dejaron un rastro de promesas rotas y vidas completamente arruinadas. Las crónicas medievales lo llamaban adicto al deseo carnal. Los historiadores modernos debaten si su comportamiento constituía depredación serial, habilitada por el poder absoluto. Lo que es absolutamente innegable es esto: Eduardo IV demostró que ser rey no te hace inmune a las consecuencias de tus acciones. Tu trono puede sobrevivir batallas sangrientas, puede sobrevivir rebeliones y traiciones, puede sobrevivir intrigas políticas complejas, pero aparentemente no puede sobrevivir cuando tomas decisiones con la parte equivocada de tu anatomía. Las consecuencias de las acciones de Eduardo reverberaron durante generaciones. Los niños murieron. Las familias fueron destruidas. Una dinastía completa colapsó. Todo porque un rey no pudo controlar sus impulsos más básicos. Piénsalo. Los príncipes en la torre, 2 niños inocentes asesinados, existieron solo porque su padre décadas antes había hecho promesas que no podía cumplir. Porque había seducido a una mujer con falsedades. Porque había puesto su gratificación personal por encima de todo lo demás. La historia de Eduardo IV no es solo sobre escándalo real. Es una advertencia sobre cómo las decisiones personales, sin importar cuán privadas parezcan, pueden tener consecuencias públicas devastadoras. Es sobre cómo el poder sin autocontrol eventualmente se autodestruye. Es sobre cómo tus acciones de hoy pueden convertirse en la maldición de tus hijos mañana. Eduardo tuvo todo, y lo perdió todo, no por enemigos externos, no por mala suerte, no por circunstancias fuera de su control. Lo perdió porque eligió la gratificación inmediata sobre la responsabilidad a largo plazo. Una y otra vez. Si esta historia de escándalo real y karma histórico te fascinó, presiona el botón de suscripción porque tenemos muchísimas más historias oscuras en camino. Y déjame saber en los comentarios, ¿crees que la caída de Eduardo fue justicia divina o simplemente el resultado inevitable de decisiones terribles? Esto ha sido una lección de historia que los libros intentan suavizar, pero aquí contamos la verdad completa. Nos vemos en la próxima historia.